En la Declaración de los Derechos Universales se propone, se establece y se han suscrito leyes y derechos para todos los países que se suscribieron a esa declaración. Una de ellas recita: toda persona tiene el derecho a la libre opinión y pensamiento y expresarlas libremente. Cuando uno se queda con esa frase en la cabeza y dice, sí, todos tienen derecho a pensar, opinar, y todos dicen, es mi opinión, es mi manera de pensar. Es más, nadie podría ser juzgado por haber pensado mal. Nuestras leyes sociales, civiles, nuestro código penal no puede llegar a tus intenciones. Tiene que consumirse el hecho. Tiene que realizarse el hecho. Si lo pensaste, no hay manera de llegar ahí, porque nadie puede ser perseguido por su manera de pensar. Las leyes humanas tienen bastantes limitaciones respecto a la conducta, respecto a proceder. Es decir, solo se pueden juzgar las acciones, pero no las intenciones del corazón. Cuando nosotros miramos la palabra de Dios de esa manera, es peligroso. Cuando uno miramos la ley y los mandamientos de Dios de la manera en que miramos las legislaciones, el código penal, las cosas que se legislan en nuestras relaciones interpersonales, es peligroso. Porque las limitaciones de las leyes humanas en su declaración de derechos humanos inclusive no pueden llegar ni a controlar, ni modificar, ni juzgar el pensamiento y la intención. Cuando uno vive o plasma esa idea y se vuelve un obediente de la palabra de Dios en sus acciones, pero no deja que esa palabra llegue a modificar, moldear, transformar sus pensamientos e intenciones de corazón, estaría simplemente llegando a la apariencia. Es decir, alguien que cumple la ley y no es culpable de nada. Pero dentro del corazón y del pensamiento, donde se maquinan todas estas terribles deseos, malos deseos, intenciones del corazón, la ley de Dios, poderosa ley de Dios, está diseñada, escrita y tiene la capacidad para modificar, transformar, renovar, corregir. La clase religiosa en la que el Señor Jesucristo se movió durante su estadía en la tierra, cuando Él se humanó, era una clase religiosa que parecía que había aprendido a cumplir la ley de Dios externamente. Eran muy preocupados con las ceremonias, con lo externo, con el hacer. Entonces, por fuera se veía bien, pero por dentro, como denunció el Señor Jesucristo, estaban muertos. Eran como sepulcros blanqueados que se ve lindo por fuera, pero por dentro huesos secos. Y el Señor va a advertir, llamando al camino, llamando al reino. Él vino a anunciar el reino, Él vino a proclamar el reino, vino a evidenciar el reino de Dios y de los cielos. Y aquellos que querían entrar en el ámbito del reino de los cielos tenían que también dejar que este reino, su palabra, sus mandamientos y sus leyes marquen también sus pensamientos, corrijan y dirijan las intenciones de su corazón. Por ende, el Señor Jesucristo va a advertir en Mateo 5:20: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Para estar entonces bajo la cobertura del reino, hace falta algo más que simplemente cumplir la ley de manera
exterior. Implica también las intenciones del corazón y los pensamientos más íntimos, donde las leyes humanas no pueden legislar. Y te dan una libertad, o expresan en libertad que es inherente al ser humano. El Señor nos creó con la libertad de escoger, nos da libertad de pensar, nos da libertad de desarrollar nuestro corazón, pero es justamente hacia ello a quien en este día te propongo orientar y ser consciente que nuestras acciones serán el resultado de nuestro corazón y nuestros pensamientos, donde la palabra de Dios tiene que obrar. Si vamos a ser impulsados a ser embajadores de Cristo, si vamos a ser embajadores de la reconciliación, será mejor que asumamos la responsabilidad de las demandas del reino. Estar a la altura de las demandas del reino. Cuidado con las apariencias, cuidado con las interpretaciones de la ley. El Señor Jesucristo, en el Sermón del Monte y durante sus enseñanzas con sus discípulos y anunciando el reino, va a advertir que en el reino de los cielos vale ambas cosas, lo que hacen y lo que piensan, lo que quieres. El reino de los cielos debe reinar no solo sobre nuestra manera de actuar y de hacer las cosas, sino en nuestra manera de pensar y lo que se aloja en nuestro corazón como deseo. Eso podría parecer que va en contra de esa libertad. No, sigue siendo libre porque nadie puede obligarte a entrar al reino. Es una decisión personal. Es una puerta que Dios abre y busca hacerte consciente de tu condición para que vengas a disfrutar los beneficios de un reino. Un reino que tiene demandas, sí. Altas demandas, seguro. Y no como las de las leyes humanas, donde dice el Señor, cuando dio su ley Moisés, y tiene que aclarar, por ejemplo, cosas como, oísteis que no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla en su corazón, ya es culpable de juicio, ya adulteró con ella en el corazón. Oiga, no podemos escribir eso en el Código Penal. No tenemos los mecanismos para poder llegar al corazón y probar una mala intención. La palabra de Dios es superior, la ley de Dios y la ley del reino es superior a las leyes humanas. No miremos la ley de Dios como miramos las leyes humanas, porque es superior, es más alta. Es una palabra que debe ser reflexionada para transformar nuestra mente, nuestro corazón y entonces nuestra conducta. Entonces, puede que haya sido fiel en no tocar a otra mujer que solamente su esposa. Es posible que nunca se haya involucrado en el adulterio, según las leyes humanas. Pero el Señor Jesucristo dijo, pero yo os digo, interpretando que la ley de Dios no debe quedar en el nivel de la ley humana. Es una ley que entra también a pedirnos cuentas por nuestra manera de pensar y lo que pensamos, y que por ende en el corazón se alojaron deseos pecaminosos. No cometerás adulterio. Yo no la toqué, yo solo la miré. Los ojos están para mirar. Y entonces comienzan las justificaciones como si en la ley de Dios hubieran vacíos legales, como lo hay en las leyes humanas. En la ley de Dios no hay vacíos legales. En el reino de los cielos, la demanda de sus leyes son muy altas. Y para poderlas cumplir,
el Señor no solamente da una palabra, palabra viva, que transforma y convierte el alma, sino que renueva el pensamiento. Llamad esa palabra para reflexionar, para que vaya renovando dentro de nosotros, fortaleciendo esa relación con Él, una manera de pensar distinto y un corazón puro, sin el cual no veremos al Señor. Otra expresión en la que hoy, en este día, y hemos hecho un poco larga esta introducción, es lo que traigo a colación hoy. De puertas a este desafío de ser embajadores de la reconciliación. En el mismo pasaje, el Señor va a aclarar lo siguiente. Oíste que fue dicho, verso siguiente, 5:21. Oíste que fue dicho en los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo, oiga, ¿qué me vas a decir? Que la intención de matar a mi hermano ya cuenta como la de intención de estar con otra persona adulterada en el corazón. Sí, y más allá. Escúchenlo bien en esta mañana o en este día, en este momento. Y más allá. El Señor Jesucristo dijo, oíste que fue dicho, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que no solamente está maquinando el deseo de destrucción de su hermano, sino escuche esto, mira al nivel donde esta ley del reino está llegando. Ley que tiene estándares muy superiores a los que la ley humana podrían llegar. Cualquiera que se enoje con su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Qué fuerte declaración del Señor Jesucristo respecto a las demandas del reino. Las demandas del reino son leyes, una vez más, por tercera o cuarta vez, que no deben ser miradas, porque es peligroso mirar la ley del Señor como 4 pasos, 5 pasos que cumplir, como lo era en el Antiguo Testamento, que necesitaban varias leyes, decenas de leyes para tener un buen día y cumplirlas. Es una ley que va a llegar a legislar hasta lo más íntimo de nosotros. Cualquiera que se enoje contra su hermano es culpable de juicio. Oiga, esto es muy fuerte. Si podíamos entender que ya el pensamiento respecto al adulterio y lo que se albergaba en el corazón como deseo ya tenía problemas serios, acá no está hablando del deseo de destruir a tu hermano. Está hablando del nivel más básico que tiene que ver enojarte con él y desarrollar un resentimiento que tu corazón es contrario a amarle, a tener compasión, a perdonar, etc. Eres responsable de lo que se alberga en el corazón y en tus pensamientos, que devienen en las palabras que decimos para herir. Oiga, esto es profundo, pero real. Hay maltrato físico que resulta tan dañino o más dañino cuando deviene en un maltrato verbal, psicológico. Hay maltrato físico que se queda chico en comparación al maltrato psicológico, y las leyes humanas han tenido que cambiar ante la evidencia de tal daño que se crea.
Mis hermanos, esto es real ante nuestros ojos. Esto es real ante nuestros ojos. Que las cosas que decimos pueden herir, maltratar y dañar psicológicamente. Las leyes están cambiando. Ya no es meramente el ataque físico y violento. Hoy, entonces, las leyes humanas tienen que estar buscando legislar hacia el comportamiento y poder estar castigando y llamando la atención con sanciones al daño psicológico que se produce con las palabras. Han pasado varias generaciones y décadas para darnos cuenta del daño que causa el llamado bullying. No hay contacto físico aunque se mezcla con esto, pero empieza un daño psicológico con las palabras que se dicen. Las palabras hacen daño. Y esas palabras, resultantes de los deseos del corazón y de los pensamientos, dice el Señor Jesucristo que el que se enojó con su hermano ya es alguien que tiene que estar rindiendo cuentas y que tiene un pendiente que debe ser saldado. Y propongo esto a la extensión y gracias por tu paciencia, llegando al final de esta reflexión, creo importante y trascendental. Aquí viene el consejo. O arreglas o vas a tener que pagar. Saldar cuentas o arreglarlas. Dice, por tanto, aquí está el consejo. Mira tú, si estando delante de Dios traes tu ofrenda al altar, mira lo trascendental que es esto. Está hablando de los hermanos, está hablando de la comunidad, está hablando de tu familia, está hablando en tu relación con Dios. Si traes tu ofrenda, mira el momento en que el Señor te está buscando redarguir, un momento en que te acercas a Él con gratitud, a ofrecer de lo recibido de su mano. Si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas, ¿quién te hace acordar? El que está en el altar, a quien tú te acercas. La palabra que redarguye, la palabra que despierta el alma, la palabra que sacude conciencia. Palabra de Dios. Palabra que tiene estándares en su ley muy altas. Pero Él te va a dar el poder para poderlas cumplir si eres parte del reino. Pero hay que ser consciente de esa demanda. Si estás tu ofrenda y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar. Anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces presenta tu ofrenda. Señor te está hablando que va a redarguir tu mente y tu corazón y hacerte ver tu condición con su palabra, en su presencia, cuando te acercas en él, en gratitud. De repente, este es el ejemplo. Ponte de acuerdo con tu adversario. Reconcíliate pronto, porque cualquiera que se enoje contra su hermano es culpable de juicio y va a sufrir consecuencias. Va a sufrir, ¿qué cosa? Más fuerte, va a sufrir consecuencias. Y va a sufrir la tristeza de vivir en la amargura del resentimiento, como si fueran cárceles de prisión de las cuales no se pueden salir. Privado de la libertad en una relación sana. Privado de la libertad, encarcelado en ese resentimiento como una película que pasa y te recuerda todas las cosas que has hecho y que hiciste. Y que si no son arregladas, va a tener problemas. Porque va a llegar un día en que tengas que arreglar eso y ya no se va a poder arreglar, solo vas a pagar la consecuencia. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que llegue el momento de rendir cuentas
no sea que te lleven delante del que juzgas todas las cosas un día. Ponte de acuerdo, entre tanto puedas hacerlo. Arréglalo, porque si no, las consecuencias que se viven en la tierra serán más graves en la eternidad. Y entonces comienza a declarar aquello que refleja entonces el juicio de Dios. Al llevarlo al juez y al alguacil, seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Todo se paga y todo se pagará. Jesucristo murió en la cruz para pagar lo que nosotros podíamos pagar, para perdonarnos y entonces poder perdonar. Las demandas del reino a reconciliarse son imperativos trascendentales para nuestras vidas. Mis hermanos, previo al entrar a todo este lindo tiempo de mirar escenas de reconciliación, involucrarnos en esa tarea, necesitamos asumir la responsabilidad de presentarnos delante de Dios y que Él ilumine nuestra conciencia, ilumine nuestro corazón. ¿Qué cuentas deben ser arregladas? ¿Con quién tienes que arreglarte? ¿Quién es el que te hace vivir de pronto en esa prisión terrenal en tu corazón de dolor, de tristeza, de amargura? ¿Cuáles esas películas del pasado que viven todavía en tu corazón por no haberlas arreglado? Y que se repiten como daños con fecha, con detalles y salen de la boca, como decíamos ayer, y uno suelta y lo cuenta y va difamando. Mis hermanos, esto es serio. Si vamos a involucrarnos en esta tarea, será mejor que asumamos la responsabilidad de las demandas del reino, así como respecto al adulterio, la codicia ya te hacía culpable, así también en tus relaciones interpersonales, el resentimiento tiene también sus consecuencias, y no solamente el hecho de agredir verbalmente, el hecho de la agresión es la evidencia, agresión verbal, esa que ha llegado recién a nuestra legislación. Nosotros, como creyentes, como embajadores del reino, debemos vivir en los altos niveles de demandas del reino de los cielos. Te propongo en esta reflexión, acércate a la presencia de Dios con el deseo ferviente de que sean iluminadas en tu mente y te traigan los pensamientos, no de los pensamientos de las acciones, lo que hiciste o hicieron contigo, sino con quién tienes que arreglarte. Si vamos a reconciliar a otros, tenemos que comenzar con nosotros. Creo que está claro lo que hablamos hoy y que el Señor prospere su palabra en tu corazón. Dios te bendiga.